Quiero iniciar diciendo que el estudio del derecho no solo es para sus profesionales, sino para todo el mundo. Todos debemos tener algunas nociones de lo que es el derecho, ya que en algún momento de la vida las vamos a necesitar. Del derecho, lo único que sí es directamente para los profesionales jurídicos es su aplicación profesional en los sistemas de cada nación. Es por ello que te doy la bienvenida a este espacio en donde exploramos el mundo jurídico y que espero que sea de apoyo, ayuda o utilidad para tu vida y tu conocimiento. Ya sabemos lo que es el derecho. En este canal, en otros videos, ya hemos dicho que el derecho es polisémico, lo que significa que es una noción, palabra o término que involucra su estudio en varios sentidos o formas. No lo podemos confundir con una palabra homónima, lo cual significa que una palabra se escribe y se pronuncia igual, pero se refiere a algo totalmente distinto. No, con el derecho no se puede hacer eso porque al final de cuentas el derecho es uno solo. El derecho en todos sus ámbitos, materias y ramas se concatena al final con un único resultado y es respetar al ser humano en todas sus esferas, es decir, respetar la dignidad humana dándole a cada quien lo que le corresponde. Lo que significa que el fin último del derecho es la búsqueda incesante de la justicia a través del respeto de la dignidad humana. Y la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, como decía Platón. Pero para llegar ahí, de manera formal, a darle a cada quien lo que le corresponde, el ser humano ha tenido que atravesar por múltiples etapas y procesos, ya que, como veníamos diciendo, el derecho es polisémico, es decir, tiene múltiples significados, porque abarca todas las áreas del ser humano en sociedad con el fin de preservar su convivencia de forma armoniosa, libre y ordenada. Y a medida que avanza el tiempo, las civilizaciones entienden estos conceptos de forma intrínseca. Es por ello que vemos que, entre otras cosas, cada día el índice poblacional mundial aumenta su número. Y es por ello que también existe la división fundamental del derecho en derecho público, derecho privado y derecho social. Y es más, a medida que avanza la humanidad, el derecho busca estar a la par y en este momento pueden estarse constituyendo otras divisiones del derecho que al final la ciencia jurídica deberá abrirle espacio categorizándola de alguna manera. Veamos. Derecho público. Al hablar del derecho público, básicamente tenemos que pensar en aquellas esferas o áreas del ser humano en sociedad que deben ser reguladas por toda la comunidad o pueblo, es decir, aquellas áreas de convivencia humana en la que todos sus integrantes se ponen de acuerdo para su preservación y progreso social. De ahí nace la idea del Estado, país o nación, siendo este el origen y el fundamento del derecho público, lo que llevó a la humanidad a conformar lo que se conoce hoy en día como derecho constitucional. Y es allí donde se establecen de manera formal y como se infiere de Juan Jacobo Rousseau, un contrato social. Es decir, el pueblo se pone de acuerdo para respetar su dignidad humana dentro de los límites que indica su soberanía establecida en las reglas que indica la constitución de su país. Y lo que resulta de ello es básicamente el concepto de Estado, siendo este una entidad política o administrativa, para no confundirnos con el concepto de democracia al expresar la palabra política, ya que muchos la confunden al referirse a campañas de candidaturas a cargos públicos de elección popular a través del ejercicio de la democracia de participación ciudadana, lo cual es otra cosa. Y bueno, siendo el Estado una entidad pública, administrativa, producto de una construcción social que ejerce soberanía sobre un territorio delimitado y su población, con el fin de establecer orden, justicia y seguridad. El Estado integra elementos como territorio, población, gobierno y soberanía, y se caracteriza por su unidad política, autoridad legítima y monopolio de la fuerza. Esto último significa que solo el Estado tiene el derecho exclusivo de ejercer violencia legítima y coerción dentro de su territorio a través de instituciones como el ejército, policía y sistema penitenciario, para mantener el orden público, proteger derechos y libertades y hacer cumplir las leyes. Pero cuidado, porque esto debe estar y está debidamente regulado por la Constitución y las leyes. Además, esto implica que cualquier uso de fuerza fuera del Estado es ilegítimo y puede ser sancionado,
factores que dan origen a otras ramas del derecho público, como el derecho penal, ya que solo el Estado tiene la facultad legal de aplicar coactivamente la norma penal. Para leer y comprender más al respecto, recomiendo leer a Max Weber en La política como vocación o a Norberto Bobbio en El Estado, Poder y Gobierno. También pueden leer a Herbert Hart y a Ronald Dworkin, entre otros. Las funciones básicas del Estado incluyen mantener el orden, proteger derechos y libertades, proporcionar servicios públicos y regular la economía. Todo ello con el objetivo de promover el bienestar general y la estabilidad social. Gracias al derecho público, vivimos como lo hacemos hoy en día. Imagínate vivir en un mundo en el que no existan leyes. Aún el caos necesita del derecho para ser caos. Si analizamos el concepto del bien y el mal desde un sentido jurídico, el derecho otorga esa sensación de vivir en un mundo en donde el comportamiento regulado da sensaciones de poder desarrollar tu forma de ser o personalidad tranquilamente y poder sentarte a grabar, por ejemplo, un video para YouTube exponiendo libremente tu punto de vista. Algunas constituciones de muchos países enmarcan esto en su legislación como el derecho a la libertad de expresión y al libre desarrollo de la personalidad. Por lo menos en Colombia está establecido como derechos fundamentales en sus artículos 16 y 20 respectivamente en la Constitución. Y es que el mundo se divide en dos formas de desarrollo, el bien y el mal. Y lo que el derecho busca en su más básica naturaleza es que el ser humano se desarrolle de acuerdo al bien, porque lógicamente esto preservará la existencia social. Sin embargo, la realidad constantemente muestra algunas coyunturas que alejan estos preceptos y siempre las ha mostrado, porque como hemos estudiado en este canal, el derecho como producto social también obedece al poder y muchas veces el poder no está en consonancia con la justicia y con el respeto de la dignidad humana. A veces el poder está bajo dominio de actores que se alejan del bien común y solo buscan su propio beneficio, vulnerando y limitando los derechos y libertades de los demás, cercenando así su progreso y desarrollo personal. Y eso es no menos importante, porque de ahí nacieron términos que han sido históricamente muy relevantes para la humanidad. Y abriré dos puntos para mencionarlos: la monarquía, la oligarquía, la dictadura, la anarquía y la tiranía, que son formas de gobiernos no democráticas, y algunas son formas de gobiernos antidemocráticas y autoritarias del poder. Al hablar de derecho público, debemos mencionar obligatoriamente que el Estado, por su parte, se divide en las ramas del poder público. Esto está establecido en la Constitución política de la mayoría de los países del mundo, pero hay sus excepciones, como en las monarquías absolutas de, por ejemplo, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, en donde el monarca concentra el poder. O, por ejemplo, en los estados unitarios de Singapur, Vietnam y China, en donde el partido gobernante controla las ramas del poder. O en las repúblicas presidencialistas de Bielorrusia, Kazajistán, Rusia y Turkmenistán, donde el presidente tiene amplios poderes. O también en los sistemas parlamentarios del Reino Unido, Suecia y Dinamarca, en donde el poder ejecutivo depende estrictamente del legislativo. En fin, los pueblos tienen maneras de ejercer sus gobiernos como maneras de convivir. Entonces, en gran parte del mundo y en Colombia, las ramas del poder público son la legislativa, conformada por su respectivo Congreso, encargada de la creación, modificación y derogación de las leyes; la ejecutiva, que a través de sus representantes legales, encabezada por el jefe de Estado o presidente, se encarga de ejecutar las leyes y dirigir la administración pública; y la judicial, encargada de aplicar las leyes en casos específicos. Está integrada por jueces y magistrados independientes. De forma básica, un Estado podría funcionar así. Sin embargo, existen otras ramas del poder público y órganos de control que supervisan el funcionamiento de las principales ramas del Estado. Entre ellas se encuentra el Ministerio Público, que vela por la defensa de los derechos de los ciudadanos, representado por entidades como la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General.
que supervisan el correcto uso de los recursos públicos, la organización electoral, como el Consejo Nacional Electoral en Colombia, responsable de la gestión democrática, el Banco Central o Banco de la República, encargado de las políticas económicas. Todas estas entidades garantizan el equilibrio de poderes y la colaboración armónica entre instituciones, principios fundamentales para alcanzar los fines del derecho. Estas ideas no son nuevas, tienen su origen en pensadores como Aristóteles y se consolidaron con teorías modernas como la de Montesquieu. Luego de mencionar al derecho constitucional, el derecho público se subdivide también en derecho penal, el cual básicamente es el encargado de regular las conductas consideradas perjudiciales para la sociedad, estableciendo sanciones para quienes las cometen. Su objetivo es proteger valores fundamentales como la vida, la libertad, la propiedad y la seguridad, mediante la definición de delitos y la imposición de penas proporcionales a la gravedad de la infracción. El derecho penal busca mantener el orden social, prevenir la comisión de delitos y rehabilitar a los infractores, equilibrando la justicia restributiva con la justicia restaurativa. Si eres estudiante de derecho, debes comprender muy bien lo que significa tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, ya que son tres conceptos fundamentales del derecho penal. La tipicidad se refiere a la concordancia entre la conducta realizada y la descripción del delito, establecida en la ley penal. Para que un hecho sea considerado delito, debe ajustarse perfectamente a la descripción legal. Implica 1. Correspondencia exacta entre los elementos del tipo penal y la conducta. 2. La acción debe ser subsumible en el tipo penal. Por su parte, la antijuridicidad indica que la conducta es contraria al ordenamiento jurídico, violando un derecho o interés protegido. Se divide en formal y material. La formal se refiere a la contravención directa de la ley y la material a la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido. Por otro lado, la culpabilidad se refiere a la responsabilidad personal del autor por su acción u omisión. Implica el conocimiento de la ilicitud del acto, ya sea mediante dolo o culpa. El dolo equivale a la intención de cometer la acción delictiva y la culpa a la ausencia de intención pero existencia de negligencia, imprudencia o impericia de la acción que viola la ley. También implica la capacidad para comprender y querer, es decir, la imputabilidad, y la ausencia de causas de exculpación, como la legítima defensa, estado de necesidad, etc. Estos tres elementos, tipicidad, que es la acción delictiva enmarcada en la ley, la antijuridicidad, que es la contrariedad al derecho, y la culpabilidad, que es la responsabilidad personal, conforman la estructura del delito y son necesarias para que un hecho sea considerado delito y se imponga una sanción penal. Otra rama que conforma el derecho público es la del derecho administrativo, que a través de la institucionalización de la administración otorgada por la Constitución política, es decir, mediante la creación de las entidades públicas, regula la organización, funcionamiento y actividad de la administración pública, garantizando la legalidad, eficiencia y transparencia en la gestión pública. Su objetivo es establecer normas y principios para el ejercicio de funciones administrativas, protegiendo derechos ciudadanos y promoviendo la buena gobernanza. El derecho administrativo se centra en la regulación de la administración pública, abarcando aspectos como la estructura orgánica, es decir, cómo se organizan las entidades públicas, procedimientos, tanto judiciales como ejecutivos, como la ejecución de los recursos públicos, actos administrativos, servicios públicos y relaciones con los ciudadanos. Busca garantizar la legalidad, imparcialidad y eficiencia en la toma de decisiones y prestación de servicios. Sus principios fundamentales incluyen la legalidad, jerarquía, descentralización, participación ciudadana y transparencia. Estos principios aseguran que la administración actúe dentro del marco legal, respete la estructura orgánica y fomente la participación ciudadana y rinda cuenta de sus acciones. El derecho administrativo es esencial para fortalecer la gobernanza democrática,
proteger derechos fundamentales y mejorar la calidad de los servicios públicos. Su aplicación efectiva promueve la confianza ciudadana, la eficiencia y la transparencia en la gestión pública. El derecho público también abarca el derecho financiero, el cual regula la actividad del Estado en la obtención, gestión y uso de recursos económicos para cumplir sus funciones públicas, abarcando el presupuesto y el gasto público. Y por otra parte, también integra el derecho tributario, el cual se enfoca en la creación, aplicación y control de impuestos, tasas y contribuciones, estableciendo las obligaciones fiscales de los ciudadanos y empresas para asegurar el financiamiento del Estado. De igual modo, el derecho público integra la rama del derecho laboral público, regulando las relaciones laborales entre el Estado como empleador y los servidores públicos, garantizando sus derechos, deberes, condiciones de trabajo y mecanismos de protección en el empleo público. Y también integra el derecho disciplinario, el cual se encarga de normar, sancionar las conductas de los funcionarios públicos que incumplen sus deberes, velando por la transparencia, legalidad y eficiencia en el ejercicio de la función pública mediante un régimen de responsabilidad específico. También los derechos humanos, como rama del derecho que se encarga en proteger la dignidad, libertades y bienestar de todas las personas, sin distinción de raza, género, religión, nacionalidad o condición social. Esta rama del derecho busca garantizar la igualdad, justicia social y prevenir la discriminación. Con origen en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. En Colombia, la Constitución Política del 91 y leyes como la 136 del 94 refuerzan su protección. La Defensoría del Pueblo y entidades internacionales como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos trabajan para asegurar su cumplimiento. Los derechos humanos abarcan aspectos como la vida, libertad, seguridad personal, expresión, reunión, educación, salud y trabajo. Su respeto y promoción son esenciales para construir sociedades justas, equitativas y pacíficas. Por su parte, el derecho procesal es la rama del derecho que garantiza el debido proceso y la tutela judicial efectiva en los juicios y procesos judiciales. Regula procedimientos, trámites y principios para asegurar justicia, igualdad, imparcialidad y transparencia. Sus objetivos son proteger derechos, establecer procedimientos claros y eficientes y regular la intervención judicial. Si te estás preguntando, te digo que cada rama del derecho tiene su proceso, por lo tanto, el derecho procesal se divide en todas ellas y su importancia radica en garantizar derechos fundamentales, seguridad jurídica, justicia y equidad. Regula el funcionamiento judicial, asegurando que todos sean tratados con justicia y respeto. Es esencial para la administración de justicia, protegiendo derechos y garantizando procedimientos justos y transparentes. Por último, y espero que no se me haya escapado alguno más, el derecho público también es integrado, lógicamente, por el derecho internacional público, el cual es la rama del derecho que regula las relaciones entre los estados y otros actores internacionales, como organizaciones internacionales. Establece principios y normas que garantizan la cooperación, la paz y el respeto mutuo en asuntos como tratados, derechos humanos, soberanías, conflictos armados y comercio internacional. Bueno, ya miramos entonces de manera básica qué es derecho público, las ramas que lo integran y algunas definiciones. Entonces, es hora de referirnos al derecho privado, la cual es otra división del derecho encargada de regular las relaciones jurídicas entre particulares, basándose en principios de igualdad y autonomía de la voluntad. Abarca áreas como el derecho civil y el derecho comercial, enfocándose en las interacciones privadas sin intervención directa del Estado como ente regulador superior. Entonces, el derecho civil es la rama del derecho privado que regula las relaciones jurídicas entre personas, tanto físicas como jurídicas, en aspectos esenciales de su vida cotidiana,
como la propiedad, las obligaciones, los contratos, la familia y las sucesiones. Su propósito es garantizar el cumplimiento de derechos y deberes en igualdad de condiciones, asegurando el orden y la seguridad jurídica en estas interacciones. Por su parte, el derecho comercial es la rama del derecho privado que regula las actividades económicas y los actos de comercio realizados tanto por personas naturales como jurídicas. Incluye normas sobre empresas, sociedades, contratos mercantiles, títulos valores, propiedad industrial, insolvencia y aspectos relacionados con la regulación de los mercados. Su objetivo es garantizar la transparencia, seguridad jurídica y eficiencia en las relaciones comerciales y empresariales. También tenemos la división del derecho en derecho social, el cual lo integra nada más y nada menos que el derecho laboral, el derecho agrario, el derecho económico y el derecho internacional privado. A ver, el derecho laboral es la rama del derecho que regula las relaciones entre empleadores y trabajadores, así como las condiciones de trabajo y los derechos y obligaciones de ambas partes. Su objetivo principal es proteger los derechos de los trabajadores, estableciendo normas sobre salarios, jornadas laborales y condiciones de seguridad e higiene. También aborda aspectos como la contratación, el despido, la organización de sindicatos, promoviendo así la justicia social en el ámbito laboral y garantizando un entorno de trabajo justo y equitativo. Por otro lado, el derecho agrario se ocupa de las normas y principios que regulan las relaciones jurídicas relacionadas con la actividad agrícola, la propiedad rural y el uso de recursos naturales en el campo. Esta rama del derecho incluye la regulación de la tenencia de la tierra, los derechos de los agricultores y la producción agropecuaria. Su enfoque está en fomentar el desarrollo rural y proteger los intereses de los trabajadores del sector agropecuario, asegurando que se promueva un uso sostenible de los recursos naturales y se garantice la seguridad alimentaria. Por su parte, el derecho económico, a su vez, es el conjunto de normas y principios que regulan las actividades económicas de un país y las relaciones entre los distintos agentes económicos, incluyendo el Estado, las empresas y los consumidores. Esta rama del derecho aborda aspectos como la regulación de mercados, la competencia y la protección al consumidor y la inversión extranjera. Su objetivo es equilibrar el crecimiento económico con el bienestar social, garantizando que las actividades económicas se desarrollen de manera justa y sostenible. Finalmente, el derecho internacional regula las relaciones jurídicas que trascienden las fronteras nacionales y se relacionan con conflicto de leyes y jurisdicciones. Su función es resolver cuestiones legales que involucran a personas o entidades de diferentes países, determinando qué legislación es aplicable en cada caso y cómo se deben ejecutar las decisiones judiciales en un contexto internacional. Esto incluye temas como el reconocimiento de sentencias extranjeras, la nacionalidad y los contratos internacionales, facilitando así la interacción jurídica en un mundo globalizado. ¿Para qué sirven estas divisiones del derecho? ¿Cuál es su importancia? Bueno, las divisiones del derecho en realidad sirven principalmente para cumplir con los objetivos del derecho, como lo es el respeto de la dignidad humana, pero también para garantizar la sociedad y establecer las rutas o los procesos que los profesionales del derecho y la ciencia jurídica deben tomar para lograr sus objetivos. Por ejemplo, la división del derecho en sus respectivas ramas sirve para interponer correctamente un proceso judicial y para que el sistema de justicia esté correctamente organizado y ordenado para salvaguardar correctamente y de forma clara los derechos de las personas. Asimismo, para que el legislativo regule de manera solemne las costumbres lícitas de la sociedad para que logren carácter de ley y para que la administración de los pueblos sea justa y equitativa. El derecho avanza cada día, tratando de mantenerse igual de avanzado a la sociedad. Es por ello que pueden existir más ramas que regulen determinadas áreas importantes. Por ejemplo, el derecho tecnológico, con todo esto del auge de las inteligencias artificiales y las máquinas, o el derecho ambiental, que cada día toma más importancia para el desarrollo sostenible de la sociedad.
¿Qué te parecen estas nociones del derecho? ¿Consideras alguna otra división en el derecho? Si deseas, lo puedes comentar en la sección de comentarios de este video.